con el gusto de saludarles. Buenas tardes. Hoy martes 3 de octubre del año 2020, noviembre, 3 de noviembre del año 2020, y espero de todo corazón que hayan vivido muy en paz estos días pasados, y hoy tengo una entrevista súper especial. Sabe que tengo el honor de que dentro de mi perfil está la tanatología, y tengo el honor de compartir en este Día de los Tanatólogos, de las tanatólogas, que para nosotros es un día verdaderamente especial, con una maestra de maestras, una de las mujeres que hace cualquier cantidad de años tocó mi corazón y me enseñó que lo mío, entre otras cosas, era el ámbito de la tanatología, el acompañar, el trabajar los procesos, el apoyar, el caminar junto con quien lo requiera, pero sobre todo así. Ella me lo enseñó así con la mano y me decía, aquí es sobando y empujando, consolando, acompañando y empujando, porque la vida te marca retos, vicisitudes, de repente te pone contra la pared y no nos podemos quedar, ¿verdad? Mano sobre mano. ¿Me escucha? A ver, vamos a ver, Mari Carmen, ¿ya me escuchas? ¿Sí me escuchan? ¿La tenemos aquí lista? Bueno, mientras arreglan el audio, yo quiero comentarles, ahí les va. No me traje todos, pero ahí les van los libros de Mari Carmen. Coaching en acción, ahí les va. Ahí les va otro, muy sencillo. Coaching multidimensional. Fíjense nada más, la cantidad de libros escritos por la maestra Mari Carmen de Mari Carmen. Esta es una belleza. Hola. Tanatología, ¿qué les puedo decir? La familia ante la enfermedad y la muerte. Libro de libros, librazo de librazo, entre otros muchos, no me traje todos. Y también les quiero hablar aquí de las 100 preguntas más frecuentes en tanatología, pérdidas y duelo. Son algunos de los libros de Mari Carmen Castro, no son todos, porque no me los traje todos. ¿Me escuchas ahora sí, Mari Carmen? Ahora sí, perfecto. Qué gusto, maestra de maestras, les decía al principio que fuiste una de las personas que tocaste mi corazón y me enseñaste la pasión por la tanatología, pero sobre todo el gusto por la vida, la pasión por la vida y la gran responsabilidad de apostar a la vida a pesar de todo. Y también me enseñaste que la vida de repente te pone contra la pared, te plantea unos retos que ni te los esperabas y que debes de tener lo que debas de tener para seguir avanzando. Mari Carmen, para mí es un honor que estés conmigo esta tarde de Día de los Tanatólogos, por cierto. Hermosa. Gracias a ti, Rocío, por invitarme en un día tan importante para todos los que acompañamos a otros en procesos de dolor. Cuéntamelo todo, porque ha cambiado mucho, Mari Carmen, y más enseñado y nos ha revuelto y nos ha dado vueltas de campana en lo que conocíamos como la tradicional tanatología, y apurarnos y a cambiar y a modificar y aprender a trabajar ahora. Háblame de hoy, por favor, tanatología en la actualidad. Así es, Rocío, gracias por permitirme y darme esta oportunidad. Así es, estoy en esta pandemia, creo que la creatividad se me ha dado un poquito y la necesidad, ¿no? La necesidad de decir, a ver, el mundo está cambiando, las generaciones son otras, ya no podemos enseñar como lo hacíamos antes, ya no podemos acompañar como lo hacíamos antes, tenemos que buscar nuevas maneras. ¿Y qué hay en el mundo? Porque creo que en México durante mucho tiempo nos cerramos, ¿no? Nos cerramos a una doctora Elizabeth Kubler-Ross, que la honro con todo mi corazón y sus aportaciones. Eso no quiere decir que yo esté en desacuerdo con ella, porque hay quien me malinterpreta. No, para nada. Lo que sí quiero decir es que hay muchos otros autores que nos han aportado y que nos han dado quizá otras herramientas muy prácticas y que las hemos hecho a un lado. Algo ha pasado en México, que nos casamos con la doctora Kubler-Ross. Y lo que ella maneja, de hecho su intención no era aplíquenle a todo y a los dolientes. Ella estudió a los moribundos y ella veía cuáles eran las etapas por las que atravesaba
Pero si tú observas, Rocío, esas etapas son emociones. Claro. Son las emociones que vivimos cuando tenemos una pérdida, y más cuando estamos falleciendo. Con mayor razón es, a ver, estoy enojado, quiero hacer una negociación, estoy triste, viene hasta que llega el proceso de aceptación, ¿no? Pero nos hemos olvidado, por ejemplo, de un Gordon, que es más reciente. Un William Gordon, por ejemplo. Así es, que nos habla de tareas. Y lo pasamos, te hablo porque a mí me pasó. Yo pasé a Gordon y sí, qué padre, es otro de los autores que dijo, pero se me pasó la importancia de que cuando yo le digo a una persona que está en un proceso de duelo que tiene que cumplir tareas, lo estoy responsabilizando. Por supuesto. O sea, estás acompañando y estás empujando. Exactamente. Claro. Yo te acompaño, pero tú tienes tareas. Y en esas tareas, lo que yo hice en este último libro que hice con Alejandro Águila, y que dije, ¿en qué momento saco esto nuevo que tengo? Pues aproveché que es el libro del el duelo en tiempo de pandemia, que está por salir en unos días ya. Y ahí hice las tareas de Gordon con las etapas del duelo que yo había creado en mis libros anteriores, ¿no? Y entonces, claro, esas etapas de las que hablábamos son emociones. Hablamos de culpa, de enojo, tristeza, frustración, etcétera, shock. Son emociones y sentimientos. Pero la tarea hay que cumplirla. Entonces, por supuesto, no puedes avanzar. No puedes avanzar. No puedes avanzar. Oye, pero además, Mari Carmen, ahora está más difícil el reto porque te pillan con los dedos en la puerta, con un duelo no autorizado, con un duelo que no te permiten, con una entrada de tu paciente y luego te regresan la urna y te dicen, a ver, espérame, y el ritual y la despedida, y estamos viviendo un Día de Muertos con panteones cerrados, somos un pueblo de tradiciones. Cuéntamelo. Este es el megatema, Rocío. En mi actualización, por ejemplo, uno de los temas es funerales virtuales, ¿no? Es muy importante despedirse, darle un beso, decir adiós, pedir u otorgar perdón. Por lo menos despedirse, porque este es otro de los grandes descubrimientos de este plano. Esto no quiere decir que yo no sea espiritual, sí. Pero lo que yo hice durante mucho tiempo es despídete, porque quién sabe qué va a pasar. Pero el hecho de que yo esté con vida, y lo vemos claramente en la película de Coco, es date cuenta que la persona fallece el día que tú la olvidas. Claro. ¿No? Entonces, de ahí me surge la idea de hacer el curso de narrativa y preguntas poderosas. A ver, tenemos que modificar la narrativa cuando alguien tiene una pérdida. Cuando alguien tiene una pérdida, tenemos que trabajar con la terapia narrativa, con algunas herramientas, porque no todos los tanatólogos son terapeutas y no nos podemos meter en terrenos que no nos corresponden. Pero sí podemos tomar herramientas de la narrativa para poder trabajar procesos de duelo, y más en esta época de pandemia, donde hay mucho dolor, donde las personas no pudieron cerrar, pedir u otorgar perdón, y tenemos que estar muy atentos a su narrativa, a su discurso, y tenemos que meternos en aquellos lugares donde no se ha explorado, donde no se ha visto, donde no hemos llegado. Porque además, Mari Carmen, está todo lo que ya dijimos, y por si fuera poco, el pavor, que digo miedo, el pavor de que yo atendí a esa persona, yo estuve viviendo con mi tío, mi tía, mi hermano wherever, quien sea en mi casa, y murió de COVID. O sea, el pavor de estar relacionando al COVID de manera directa con la muerte, en algunos casos, en miles de casos, y el decir, oye, yo conviví con esa persona. Y he tenido una cantidad de pacientes con unas crisis de ansiedad porque dicen, oiga, me acabo de enterar que falleció esta persona y yo le vi hace media semana y yo le vi hace 5 días y yo le saludé y creo que no guardé la sana distancia, pero no me acuerdo si llevaba cubreboca o no, pero creo que tomé el mismo lapicero que él tomó para firmar. O sea, oye, el pánico a veces es irracional. Así es. Y no tan irracional, Rocío, porque estamos... esto me llama mucho la atención porque estamos teniendo miedo a lo intangible.
si pudiéramos ver dónde está el virus, pues dirías, a ver, aquí me cuido, me protejo, pero no hay manera. Me subí a un auto, alguien condujo mi auto y con solo tocar el volante ya me contagié. No sé, toqué una puerta y ya me contagié, se me olvidó. El otro día estaba yo, me subo al coche y se me olvidó ponerme gel, porque siempre me subo. Y digo, Dios mío, ya cogí el... Y empiezas a entrar como en esa ansiedad de la que tú hablas, de qué estará pasando, porque estamos luchando, estamos peleando con lo intangible. Con algo no que lo no veo. No Vámonos lo veo. a corte, Mari Carmen, y regresamos. Quédese porque no se lo puede perder. Mari Carmen Castro, ¿qué le digo? Autora de todos esos libros más, mucho más, y verdaderamente un parteaguas en la tanatología el día de hoy. Vuelvo contigo. Gracias, Rosy. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. La Casa de las Alitas. Todos los días en Pachupollo encontrarás 2 pollos por 150 pesos. Como te gusta, a la diabla, en adobo, al pastor o rostizado. Recuerda, 2 pollos por 150 pesos. Nos encontramos en Boulevard Colosio, crucero del Ceuni, Pachuca, Hidalgo. Pachupollo, siempre contigo. Lesiones musculoesqueléticas, lesiones deportivas, enfermedades reumatológicas, rehabilitación para el adulto mayor, inhaloterapia y rehabilitación pulmonar. Fisio Imbalance. Somos un equipo especializado en fisioterapia y rehabilitación. Brindamos un completo análisis biomecánico y trabajamos con tratamientos integradores. Estamos ubicados en Camino Real de la Plata, número 406, Zona Plateada. Contáctanos a los teléfonos 775-152-3271 y 771-688-5652 o agenda tu cita en www.fisioimbalance.com. Fisio Imbalance, prevención, atención y cuidado de tu salud. Lesiones musculoesqueléticas, lesiones deportivas. Invitada de lujo esta tarde con nosotros, Mari Carmen Castro, verdaderamente con una autoridad en el ámbito de la tanatología actual. Pero hay cosas, Mari Carmen, que no dejan de, no dejan de ser vigentes, pase lo que pase. Y yo recuerdo mucho algunas de ellas que las aplico. Una, no es échale ganas, bajo ninguna circunstancia, desde ningún punto de vista. Otro, ay, es que pobrecito, ay, es que pobrecita. Otro, no te preocupes, tú tranquila que el tiempo lo cura todo, perdón, pero no. Y la otra es que no llores. O sea, eso sigue siendo vigente aquí y en cualquier parte del planeta. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Mari Carmen? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primero, revisar qué es lo que nos está sucediendo, que es porque me parece que uno de los sentimientos que están predominando en este momento es el miedo, sí, ¿no? Los seres humanos estamos muy preocupados de evitar contagiarnos, Rocío. Pues tenemos miedo a contagiarnos, miedo a enfermarnos y, por supuesto, miedo a morir, ¿no? Yo creo que en los últimos días constantemente hemos estado escuchando de falleció, se enfermó, etcétera. Pero también, afortunadamente, quiero comunicar a las personas que nos escuchan es que ya se conoce más del virus. Esto no quiere decir descuídense, no. Se conoce más del virus y no siempre te vas a morir, ¿no? Pero si tienes la mala suerte de que esto ocurra, bueno, lo que está predominando es ese miedo, es ese temor a morir, ese miedo a enfermar y que es natural. Lo que está siendo un poquito irracional
a ver, no puedo decir irracional porque es muy racional, es ese miedo a lo intangible. No sé dónde está, no sé si está afuera, si está adentro, si está en el aire, si está en el piso, límpiate los zapatos, ponte tapabocas, lávate las manos. ¿Dónde está? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿A qué le tengo que tener miedo? Sin embargo, lo que les mencionaba es, date cuenta que la vida continúa y tienes que continuar viviendo con todos los cuidados del mundo, todo, sin bajar la guardia y haciendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo, Rocío. Estamos interactuando a través del teletrabajo, a través de estos medios maravillosos. Lo que podamos hacer, hay que hacerlo. Porque uno de los sentimientos que está predominando, aparte del miedo, con esto que me preguntas, es la tristeza, Rocío. Sí. Está habiendo mucha tristeza en la gente, hay muchos grados ya de depresión también en las personas que tenemos que tomar en consideración, que hay que buscar ayuda y tenemos que buscar la manera de volver a contactar con nuestra esencia. Yo sí me he percatado de personas que conocí antes de la pandemia, donde había cierta alegría en ellas, y a raíz de la pandemia han sido otras personas, han cambiado diametralmente, o sea, están encerradas, no quieren saber de nada, nada les motiva o muy pocas cosas les motiva, no sé. Entonces no podemos llegar a esos extremos tampoco, Rocío. Hay que tener todas las precauciones, miedo, todo lo que tú quieras, pero sin llegar a los extremos. Pero en equilibrio, porque como tú lo decías, yo también me he percatado de que la gente o está deprimida, nostálgica, triste, o está muy enchilada, Mari Carmen, muy molesta, irascible, con mecha corta, cualquier cosita y explotan y gritan y levantan la voz y o sea, espérame, o sea, permíteme tantito, tenemos que encontrar el justo equilibrio. Mari Carmen, esto es con los vivos. ¿Qué les dices de sus muertos en COVID sin un funeral permitido como debe ser, porque así es, para el cuidado de los vivos, sin una despedida franca, de verdad en shock, que dice, no lo puedo creer, o sea, hace 3 días estaba bien, solo tenía tal vez un poco de tos, a lo mejor ligero malestar general, ¿qué pasó? ¿En qué momento? O sea, de verdad, esa parte en la que el cerebro, con todo ese tsunami de emociones y sentimientos, se queda en el limbo, ni para allá ni para acá. Así es, Rocío, mira, algo muy importante es date cuenta que ese ser querido que falleció, pues ya se fue, ¿no? Y que a ti te toca vivir este proceso de duelo. Lo que está sucediendo en este momento con las personas que sobreviven a esto es un desafío a sus creencias, Rocío. Tus creencias religiosas están siendo desafiadas al 100. Por ejemplo, tú sabes lo que es para los judíos y para los musulmanes, que no puedan lavar los cuerpos antes de enterrarlos. Hombre, para ellos es fundamental, absolutamente fundamental. Ahora imagínate que se los entreguen cremados en una cajita. Cuando ellos no aceptan la cremación, por ejemplo. Para nada. Pero si tuvieron la mala suerte de caer en un hospital, qué sé yo, y te lo entregan en una cajita, para ellos es tremendo, ¿no? Tremendo. Sus creencias. Ya no digamos, pues, para los cristianos, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar una noche del 1 de noviembre en México no iban a estar las personas velando a sus seres queridos en los panteones? Pues no. ¿Qué tendría que estar sucediendo? Una guerra. Por ejemplo, estamos en guerra, pero estamos en pandemia, ¿no? Y entonces está todo suspendido. ¿Qué estamos desafiando? Sus creencias. Y ya lo dice Boris Cyrulnik, me parece que así se pronuncia, que es este autor que escribe mucho sobre resiliencia, Rocío. A él lo entrevistaron en el mes de marzo-abril en Europa y le preguntaron que cómo veía esto de la pandemia, y obviamente él ya tenía una visión. Claro, cuando nunca has vivido una pandemia, que generalmente, seguramente quien me está escuchando no nos ha tocado, a menos que alguien tenga 100 años, 110 años, porque más o menos es cuando ocurre una pandemia en la humanidad, pues no sabemos si va a durar 8 días, y además nos dijeron, en 15 días sales, nos guardamos, como en la influenza, ¿no? Que nos guardamos, me parece, una semana, y salimos y la vida continuó. Bueno, esto no fue así.
Llevamos meses entre confinados, medio confinados, no confinados, sálvese quien pueda, y en este semáforo vamos, ¿no? Cada uno de nosotros, y pues tenemos que irnos como cuidando, ¿no? Ir viendo qué es lo que va pasando, pero lo que sí es muy importante es revisa tus creencias y perdónate, Rocío, porque va a haber muchas culpas que no tienes la culpa porque esta pandemia no estaba programada. A ver, no es que tú hayas pedido que viniera una pandemia, fallecieran tus seres queridos y tú no les hubieras podido dar la sepultura que te hubiera gustado o que tus creencias marcan. No. Sin embargo, hay personas que están manejando culpas por no haber ido el Día de Muertos, el día primero, por no haberle dado cristiana sepultura, o dependiendo de la religión de cada quien, ¿no? Dependiendo de las creencias, porque a todas las religiones les ha afectado. O sea, ir a un velorio y que no te abracen, Rocío. No, bueno, imagínate. Es cuando más necesitas la cercanía. Yo falleció mi mamá hace 4 meses y bueno, sí, tengo una amiga que, pues, ¿no? Con todos los cuidados del mundo, pero sí, yo sí, y mi hijo, ¿no? Sí sentí como, necesito un abrazo, pero te voy a confesar y les voy a confesar algo, yo lo voy a negar todo, pero llevo varias noches soñando que me abrazan. Varias noches continuas que siento que me están abrazando y despierto y digo, no hay nadie, no me está abrazando nadie, pero es esa necesidad que vamos teniendo de contacto humano. Oye, es como cuando te dicen, te vas a poner a dieta y vas a restringir el pan, te la pasas soñando con el pan, ¿no? Sí. Y te dicen, ahora no hay abrazos, y oye, lo que tú nos estás diciendo queda más claro que el agua, ¿no? Sí, o sea, es que mi cuerpo lo pide. Mi cuerpo está pidiendo un abrazo, o muchos, un abrazo que se funda así profundamente en mi ser junto a otro ser y sentir el calor y sentir latir el corazón de otro ser humano y sentir vibrar a otro ser humano, sentir hablar a otro ser humano. Y como yo estoy segura que muchas personas lo están necesitando, Rocío. Así es de que hay que adaptarnos, no tenemos mucho para dónde hacernos y ahora las creencias están a prueba, también la resiliencia, Mari Carmen. Totalmente. Te decía que este autor lo entrevistan y le preguntan que cuáles van a ser las consecuencias. Ya que este señor lo haya dicho, yo dije, ahora sí que estamos en una gran prueba de resiliencia. Él dijo, los resultados de esta pandemia, las consecuencias, no las vamos a ver inmediatamente. Las vamos a ver en algunos meses o años. O sea, ¿por qué? Porque en este momento los seres humanos lo que nos preocupa es sobrevivir. El día al día. El día a día. Tener que comer, cómo voy a vivir, cómo voy a trabajar, que no me contagie, que no me enferme. Eso nos tiene muy ocupados. Pero deja que esto empiece a sentarse un poco. Y empecemos a voltear atrás y decir, un año, ¿qué sucedió en este año? ¿En qué momento? ¿En qué momento falleció fulano, sultano? ¿En qué momento perdí el trabajo? ¿En qué momento dejé de sentir a otro ser humano? En ese momento nos vamos a percatar de muchas cosas y van a empezar, como se dice metafóricamente en México, caernos 20, ¿no? Y decir, es correcto. Pero Mari Carmen, para prepararnos, tú tienes sorpresas, tú tienes cursos, tú tienes libros. Cuéntanos de este curso tan importante que estás a punto de. Bueno, estamos por empezar lo que es la certificación en coaching tanatológico, que tiene un aval internacional, la ICF, International Coach Federation. Empezamos el 19 de noviembre y bueno, me daría muchísimo gusto tenerlos. También tenemos los cursos de actualización, que ese es un curso de 5 sesiones. Lo tengo muy económico, Rocío, para lo que quiero es que la gente se está actualizando con los nuevos temas. Y también el de narrativas y preguntas poderosas para que también las personas que se dedican a acompañar tengan más herramientas. A mí algo que me gusta mucho y que está haciendo es la formación, Rocío. A mí me encanta formar tanatólogos, me encanta formar coaches
Y también ya me estoy dedicando más a dar terapia y acompañamientos, porque sé que me viene ya la vejez, ya no me puedo mover tanto, ¿no? Entonces, bueno, quiero como irme preparando también para empezar a hacer cosas diferentes. Pero mientras pueda seguir formando, yo voy a seguir formando porque es lo que me encanta. Pero claro, antes me movía, ahora lo hago desde casa aquí en este medio que es maravilloso. Al final y al cabo es una alternativa. Número telefónico, Mari Carmen, y tus contactos, por favor. Sí, claro. Miren, me encuentran en Facebook como Mari Carmen Castro, Mari con Y. Me encuentran les doy el WhatsApp, 55-5414-0310. Repito, 55-5414-0310. Solo acepto WhatsApp. Y me encuentran también en la página www.cotanempresarialivida.com o www.maricarmencastro.com. Mari con Y, ahí me van a encontrar, Rocío. Ha sido un placer siempre, maestra de maestras, y espero vernos pronto, aunque sea de manera virtual. Y ya, en cuanto salga ese libro, por favor, vienes y nos platicas, porque ya lo queremos tener como acervo muy presente en el buró. Gracias, Mari Carmen. Mi gratitud eterna contigo. Gracias de corazón. Gracias. Regresamos. Gracias. Estás en confianza con Rocío Tello. Volvemos. Muy importante entrevista también al regreso. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. La Casa de las Alitas. Todos los días en Pachupollo encontrarás 2 pollos por 150 pesos. Como te gusta, a la diabla, en adobo, al pastor o rostizado. Recuerda, 2 pollos por 150 pesos. Nos encontramos en Boulevard Colosio, crucero del Ceuni, Pachuca, Hidalgo. Pachupollo, siempre contigo. Lesiones musculoesqueléticas, lesiones deportivas, enfermedades reumatológicas, rehabilitación para el adulto mayor, inhaloterapia y rehabilitación pulmonar. Physio Imbalance. Somos un equipo especializado en fisioterapia y rehabilitación. Brindamos un completo análisis biomecánico y trabajamos con tratamientos integradores. Estamos ubicados en Camino Real de la Plata, número 406, Zona Plateada. Contáctanos a los teléfonos 775-152-3271 y 771-688-5652 o agenda tu cita en www.physioimbalance.com. Physio Imbalance, prevención, atención y cuidado de tu salud. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. La Casa de las Alitas. Todos
Todos los días en Pachupollo encontrarás 2 pollos por 150 pesos. Como te gusta, a la diabla, en adobo, al pastor o rostizado. Recuerda, 2 pollos por 150 pesos. Nos encontramos en Boulevard Colosio, crucero del Ceuni, Pachuca, Hidalgo. Pachupollo, siempre contigo. Lesiones musculoesqueléticas, lesiones deportivas, enfermedades reumatológicas, rehabilitación para el adulto mayor, inhaloterapia y rehabilitación pulmonar. Fisio Imbalance. Somos un equipo especializado en fisioterapia y rehabilitación. Brindamos un completo análisis biomecánico y trabajamos con tratamientos integradores. Estamos ubicados en Camino Real de la Plata, número 406, Zona Plateada. Contáctanos a los teléfonos 775-152-3271 y 771-688-5652 o agenda tu cita en www.fisioimbalance.com. Fisio Imbalance, prevención, atención y cuidado de tu salud. Todos los viernes nos apoderamos de la noche. Nos apoderamos de la noche. Gaceta Social. Gaceta Social. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Por CCR Televisión. Y yo les dije que hoy tenemos un programa súper especial y verdaderamente gracias a toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas. El día de hoy conmigo, Magali Pelcastre León. Bienvenida, Magali. Ella es fisioterapeuta y, ¿qué les digo? Con un nivel verdaderamente alto. Magali, qué gusto. Buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Rocío, muy buena tarde. Muchísimas gracias por este espacio para compartir contigo. Muchísimas gracias a CCR TV por este pequeño espacio para poder informar a todas las personas que en este momento nos están viendo. Oye, Magali, como fisioterapeuta, ¿sabes qué? De repente se cursan con enfermedades, con accidentes que son de verdad dignos de poder hacer una rehabilitación para reintegrarse al íntegrum lo más posible, al 100%. Estamos, como dice mi maestra Mari Carmen, conociendo al COVID y de repente yo creo que varios de nosotros conocemos personas que han pasado por el COVID y de repente tienen alguna secuela. Y de repente también nos damos cuenta de que ya mucha gente está empezando con la rehabilitación. Cuéntame, por favor, porque sabemos, de verdad que lo sabemos, Magali, que como COVID entra a todo el organismo, afecta por donde le pega la gana, pero hay que tener una rehabilitación adecuada. Háblame de eso, por favor. Sí, Rocío, mira, precisamente en lo que es el tratamiento post-COVID tenemos bastantes secuelas. Los pacientes tienen problemas de fibrosis pulmonar, además de las cuestiones del estrés postraumático, precisamente lo que hablaba Mari Carmen. Eso es algo muy presente y no nada más en la terapia post-COVID. Hablamos del paciente que tuvo COVID. Estamos hablando también de la familia que lo rodea, porque esa familia que lo rodea tiene muchas secuelas del estrés traumático que está viviendo a su lado. No nada más es el paciente, lo acompaña su familia, lo acompañan amigos y precisamente también la familia. Entonces, toda esa gente que está en casa sufre ese estrés post-COVID, porque es algo intangible, es algo que no vemos, es algo que no sentimos, únicamente sabemos que existe. Entonces, en la cuestión de la fisioterapia, abarcando la terapia post-COVID, hablamos como primer punto el paciente. ¿Qué pasa con ese paciente? Tenemos secuelas, principalmente lo que es la fibrosis pulmonar y lo que es la baja de peso, con ello viene la debilidad muscular, la falta de movilidad articular, entre otras situaciones. Supongamos que en pacientes que fueron asintomáticos aún continúan con pequeñas secuelas y llegan referidos al consultorio como que únicamente tienen un dolor en la parte de la espalda. ¿Y qué crees? Que ya basado en lo que es la historia clínica nos encontramos con que es un paciente asintomático. Lo mandamos a prueba y efectivamente, paciente con COVID, ¿ok? Continuamos con el paciente que está en casa. Ese paciente que está en casa también debe de tener un periodo de encamamiento y ese periodo de encamamiento genera disminución en la movilidad muscular y articular del mismo. Entonces,
Pasados esos 20, 21 días, si bien le va, si no es que es un periodo un poco más prolongado, el paciente se quiere reincorporar a sus actividades y ¿qué crees? O sea, camina periodos muy cortos y viene la fatiga, ¿ok? Y no es nada más una fatiga respiratoria, viene una fatiga cardíaca, viene un problema de arritmia, además de que sus actividades que hacía anteriormente a esta enfermedad se ven disminuidas, ¿ok? Ya no puede cargar a veces hasta una botella de agua, ya no puede sostener su taza de café, ya no puede jugar con sus hijos porque está muy débil. Es ahí donde entra la fisioterapia. ¿De qué trata esto? Lo que es rehabilitación post-COVID con el paciente que tuvo encamamiento en su casa, manejamos lo que es el aumento del tono muscular, lo mandamos también a nutrición, trabajamos con fisioterapia respiratoria para que la cantidad volumétrica bronquial se vea elevada y pueda realizar sus actividades de manera normal. Es decir, que pueda reincorporarse a todo sin que tenga esa fatiga crónica, esa fatiga respiratoria. Y de ahí pasamos al tercer nivel, lo que es el paciente que estuvo hospitalizado. Pacientes que están a veces desde 21 días hasta un paciente que actualmente estamos atendiendo, tuvo 61 días de encamamiento. La cuestión de las lesiones por la posición prono para que pueda respirar mejor, nos disminuye bastante lo que es la movilidad del paciente, además de que pues obviamente al no estar incorporado, al no tener ninguna actividad, pues viene mucha debilidad. Y con este tipo de pacientes que fueron tratados de manera mecánica, una ventilación mecánica, lo que conocemos como la intubación, bueno, pues ya tenemos más riesgos, ¿no? El paciente, si tal vez tenía obesidad, bueno, estamos hablando que ya tenía un problema, ¿no? Un antecedente. ¿Qué pasa ahora post-COVID? Ya tenemos el antecedente de la obesidad, ya estuvo en un periodo de hospitalización, ya tuvo una ventilación mecánica que es la intubación, que pues bueno, es la parte que ellos logran alcanzar como una meta. ¿Y después qué sigue? O sea, sí, ya estoy en mi casa, sí, ya estoy con mi familia, pero ¿y luego? Es ahí donde entra la fisioterapia y rehabilitación post-COVID. Nosotros trabajamos, lo mismo que te comento, con ejercicios para reactivar lo que es la movilidad articular, la movilidad muscular, que el paciente se empiece a reincorporar a sus actividades normales. Pero posterior a una ventilación mecánica, la cuestión respiratoria sí se ve muy disminuida, ¿ok? Entonces, nosotros entramos primero midiendo la capacidad volumétrica de los pulmones, midiendo el daño que generó esta enfermedad, si solo es fibrosis, si solo se disminuyó la capacidad de inhalación-exhalación, valoramos todo eso, ¿ok? Y a partir de eso comenzamos con un tratamiento acorde y personalizado a cada paciente. Esa sí es la situación, Rocío. Oye, Magali, pero no me estás hablando de cosas sencillas. Te voy a decir algo personal. Yo tuve COVID hace algunos meses, hace 2 meses aproximadamente. Me dicen mis familiares y mis amigos, oye, ¿qué angelote de la guarda traías? Porque sí te he de decir que 3 días la pasé terrible, con una temperatura que no bajaba y no quería. Estuve en casa, no hubo necesidad de hospitalización, con medicamentos y demás. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo. Ya que pasó el tiempo y ya que estaba yo dada de alta de COVID, ya que salió negativo el asunto y todo, no me lo vas a creer, pero subir 16 escalones de la casa tuya, Gracias. Yo llegaba a gatas, literal. O sea, no puedo. O sea, tú te conoces, Magali, tú sabes la capacidad de tu cuerpo y tú lo dices perfectamente bien. Yo hacía lo que hacía antes, intentaba hacerlo y la verdad llegaba yo a la mitad y decía, ya no puedo, estoy agotada de sentarme donde cayera, en la escalera, en el piso, en el sillón. Yo decía, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? Y ahí estoy con el oxímetro y estábamos a 95, a 92, decía, entonces, ¿qué caramba está pasando? Créeme que platicando con otras personas que también han tenido COVID leve, sin necesitar hospitalización, sí cama, pero no hospitalización. Oye, Magali, la fatiga es impresionante. Se va mejorando poco a poco conforme vas tomando un poco más de condición, pero perdón, yo ahorita entiendo que hay una gran diferencia entre a ver cómo te las arreglas a estar con un especialista como tú que sabe específicamente qué hacer. Ahora, no les quiero decir, yo estoy hablando de un caso bien ligero, de verdad bien ligero, pero no les quiero decir la gente que ha estado hospitalizada, encamada, no les quiero decir el consumo muscular que hay ahí, la rigidez de las articulaciones, la falta de condición física, Magali, que cuando se intentan levantar les cuesta muchísimo trabajo.
y esa posición en la que tienen que estar absolutamente cabeza abajo para permitir la fluidez de las secreciones, de verdad que volver a estar de pie o sentados, Magali, es un esfuerzo descomunal. Sí, es correcto. Además de que sabemos que uno de los síntomas del SARS-CoV-2 es la fiebre. En esos procesos febriles tenemos una situación un tanto fuerte porque nuestro cuerpo tiene una autoprotección y una autosanación. Entonces, ¿qué pasa cuando nos da temperatura? Empezamos a tomar fuerza y nuestro cuerpo empieza a estimular el sistema inmunológico para recuperar eso. Entonces, pasados esos procesos febriles, te viene el dolor en el cuello, te viene el dolor en el brazo y es la parte en la que no nos podemos reincorporar. Además de que, pues también lo que te comentaba, las lesiones de los pacientes que se encuentran hospitalizados son lesiones cutáneas. Estamos hablando de úlceras muy prominentes en puntos de apoyo como lo son tobillos, abdomen e incluso sobre el rostro por el uso de la mascarilla. También son unas limitantes. Te estoy hablando que si tienes una úlcera prominente, por ejemplo, en el tobillo, pues obviamente no vas a poder caminar y entonces tu marcha se va a ver modificada y por lo tanto, si esa marcha se ve modificada durante 2 o 3 meses, ¿qué crees? A los 3 meses que ya te empieces a incorporar a las actividades normales, vas a empezar con un dolor en la rodilla que estuvo soportando todo ese trabajo de lo que no hizo la otra. Y subsecuente somos una cadena ósea en la que lesionada la rodilla, sube la lesión a la cadera y de la cadera se va posterior a la columna. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué me duele todo? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Cuando la realidad de las cosas es de que esa pequeña úlcera que tal vez tenía que tratar tu médico internista o tu dermatólogo, a quien haya sido referida, pues se vuelve una cadena subsecuente a las lesiones que ya se presentan a nivel musculoesquelético y que son mecanoposturales. Entonces, pues la verdad, dime. No. Te escucho. Ok, la cuestión de la fisioterapia es algo que actualmente no se ha hablado, no se ha expandido la información del qué hacemos nosotros. Nosotros estamos trabajando esa área que la gran mayoría de personas no estamos contemplando. Y digo no estamos porque yo también estoy preocupada en dónde está y ya agarré esto y el gel y demás, ¿no? Claro. Prevenir, ya estamos en la parte de la prevención. Ya soy paciente con COVID, ahora estamos con la preocupación latente del tratamiento. ¿Qué tengo que hacer en el tratamiento? Si tengo que estar en cama, si me tengo que estar midiendo oxigenación cada hora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿y pasado eso qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién me tiene que atender? Entonces, es ahí donde entra nuestra labor, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar la fisioterapia y no nada más en el ámbito respiratorio y no nada más con el paciente que es post-COVID, sino que es un círculo muy grande que comienza a rodear a esta persona, ¿sabes? Es la familia, es la persona que incluso vive al lado, la pareja, la mamá, el hermano, el amigo, quien sea. A quien le toque, Magali. Qué gusto tenerte aquí, de verdad, qué gusto saber que hay gente profesional con equipo de primera, con infraestructura de primera, al servicio de toda la gente que ha tenido COVID y que créanlo verdaderamente, hay una gran diferencia en intentar salir tú solo ahí como puedas, a tener a los especialistas, que por cierto, Magali, danos tus datos, por favor, ¿en dónde está? Claro que sí, mira, estamos ubicados en Camino Real de la Plata, número 406, en Plaza Loreto. Mi número de teléfono es 77 51 52 32 71. Redes sociales, nos encuentras en Instagram como Fisio Imbalance y www.fisioimbalance.com. Oye, qué gusto, Magali. De verdad que ha sido un placer. Espero que no sea la última vez porque hay mucho de dónde hablar contigo para que nos digas y para hacer esa secuencia de una rehabilitación integral, holística y que verdaderamente le permita a la persona que ha tenido COVID reintegrarse al 100% a todo lo que da su vida. Gracias, Magali. Qué placer conocerte. Muchas gracias, Rocío. Un gusto. Hasta siempre, Magali. Nos vamos, el tiempo se ha terminado. Yo le agradezco enorme a la comunidad Cobae de Cuautepec. Estuve en una conferencia virtual. No saben la cantidad de gente que llegó. Gracias de corazón, maestra Nora, por la oportunidad. Al licenciado Héctor, gracias de corazón. Y ya saben, estamos para servirte con el diplomado en tanatología, todo lo que da virtual, 771-129-9097. Rocío Tello Coach, ahí en todas las redes, usted para servirte, porque estamos desde CCR-TV de Pachuca para el mundo. Gracias a nombre de todas mis compañeras y compañeros de equipo, estamos para servirte. Soy Rocío Tello, te mando un beso
a donde quiera que estés.